de todas partes vienen los orientales. Lunes y miércoles a las 11:15. Habla La Patriada por Oriental. La Patriada con Yamandú Presidente. Lista 1828. Frente Amplio. Escucha todo el país. Queridos amigos, queridas amigas, bueno, ya estamos a miércoles, ya pasó el impacto impresionante del domingo pasado cuando se definió el gobierno nacional por la ciudadanía uruguaya. El presidente electo, Yamandú Orsi, ya está en plena actividad, tendiendo a organizar con todos los equipos lo que significa una de las etapas más complejas después de ganar una elección. La transición política es, como siempre decimos, uno de los elementos no regulados, pero que establece sin duda la calidad del funcionamiento democrático. No solo por la importancia de la transferencia de información, que imprescindiblemente tiene que producirse entre quien sale y quien entra para ejercer el gobierno nada menos que por 5 años, sino porque además el contenido, la calidad y la precisión de la información, así como aquello que instauró el presidente Vázquez cuando nos pidió que hiciéramos una proyección, más allá de los informes y la memoria, todos los que teníamos cargos de jerarquía de gobierno, hiciéramos una proyección sobre cómo veíamos los temas más importantes del periodo que comenzaba cuando terminaba el 1 de marzo. Y le fijaba un plazo de 6 meses, es decir, la persona que iba a sustituirnos por el nuevo gobierno que había ganado el doctor Lacalle Pou, bueno, esa persona tuviera un informe nuestro diciéndole no solo lo que había pasado y cómo estaba la situación, sino lo que sentíamos personalmente desde nuestra posición de gobierno, que era más importante para el primer semestre que seguía al 1 de marzo. Imagínense la importancia que tiene un acto de esa generosidad democrática, que debiera ser una obligación en realidad, y que de algún modo estamos seguros que se va a ir implantando. Yo creo que en esta oportunidad incluso va a volver a pasar. Tengo toda la esperanza de que eso pase. En una palabra, estamos ahora en un momento en el que comienzan a desplegarse todas las estructuras tendientes a ir a ese plazo del 1 de marzo donde todo comienza, donde comienza nuevamente la realidad, que en definitiva es a la primera hora que llegue el presidente el día 2 de marzo, cuando comienza a ponerse en funcionamiento el aparato de gobierno. Y aquí es donde quiero destacar algo muy importante y saludar a los funcionarios públicos. Ese grupo de personas que son los que sostienen en todas partes, en todo el mundo, la continuidad del funcionamiento del Estado, y aunque no se note, y muchos no lo reconozcan, son la garantía de la continuidad del Estado de Derecho. Nada sería posible si uno asumiera una posición de gobierno y cuando llega al órgano donde va a trabajar, no encontrara las personas que tienen la memoria del funcionamiento, los detalles del funcionamiento y la libertad de poder decir con franqueza las cosas que hay que tener en cuenta en una gestión que siempre, por definición, es dificilísima y siempre llena de matices. El funcionario público es quien cumple esa garantía de los derechos humanos cotidianos de la gente. Y por otra parte, a quien queremos que tenga la mayor seguridad en su trabajo para no depender de la veleidosa probidad de los hombres, como decía Artigas. Nada peor que un jerarca que tenga que tener un funcionario que le tema, o que lo peor todavía, que le tema a que le vaya a renovar el contrato de trabajo. Es lo peor que puede pasar porque la gente termina bajo una presión terrible cuando sabe que hay que renovar contrato a cada año, por ejemplo, y que depende de cómo esté de su relación con el jerarca, si tuviera la desgracia de no tener un jerarca a la altura de la realidad. En una palabra,
Confiamos enormemente en el aparato público del Uruguay, lo conocemos muy bien, hemos presidido servicio civil en el gobierno de Tabaré Vázquez, conocemos íntimamente el funcionamiento del Estado y la función pública y nos da una enorme tranquilidad porque sabemos que la enorme mayoría de quienes trabajan en la función pública van a hacer un enorme respaldo al gobierno que entra, incluso más allá de sus propias posiciones políticas personales. Dicho esto, me parece que es de fundamental importancia ir viendo los temas que se van a ir desarrollando. Por supuesto que las tensiones y la curiosidad y la preocupación está en conocer quiénes serán las personas que asuman las responsabilidades dentro del ejercicio de la función pública. Allí, por un lado, está la definición de los equilibrios políticos que tiene que tener siempre un gobierno, y por el otro lado, la independencia de criterio que tiene que tener el presidente de la República para armar el aparato más íntimo, que es la Secretaría, la Prosecretaría, la OPP, Servicio Civil, los organismos que están en la propia torre ejecutiva, por decirlo de algún modo, y, por supuesto, los ministerios y las presidencias y directorios de los entes. En fin, el despliegue de cargos es muy grande, unos más cercanos y otros más lejanos del propio presidente, pero todos formando parte de una responsabilidad única del gobierno. Y ahí es donde el presidente tiene, donde muestra justamente su mayor visión de lo que quiere hacer con el país. En una palabra, hay programa de gobierno, por supuesto, hay también un plan de gobierno que va a estar perfeccionado cuando se termine la transición, obviamente, para verificar toda la información. Luego, el ajuste que ese plan de gestión va a tener cuando el 2 de marzo el despliegue de los ministros en las distintas actividades del Estado y de los jerarcas que asuman, van a tener el retorno al presidente de cómo encuentra la realidad en función de lo que conocían y conocieron. Es una cosa muy importante ese sentimiento que el presidente tiene que tener de apertura a la información y de las sorpresas que de algún modo, por problemas de interpretación o de buena comunicación o de tipos de documentación precedente, siempre un gobierno que asume encuentra respecto de lo que deja el gobierno que sale. Pero lo importante es que el Uruguay se ha caracterizado por una continuidad de la gestión del Estado y siempre hay que tener en cuenta que los países están en un mundo al que no le importa quién está de presidente, sino que las obligaciones que el Uruguay tiene son las mismas esté gobernando quien esté gobernando, y no vale decir ahora yo voy a parar porque recién empiezo y no tengo idea. La continuidad es automática, como también son automáticas las continuidades respecto de las necesidades de la gente y de los temas que hay que atender todos los días. Hoy nos hemos enterado de un operativo que terminó con un secuestro de una mujer, joven de 22 años, lo que demuestra que además de los homicidios y lo que estamos viviendo, el país está en medio de una profundísima crisis de seguridad pública y de la ruptura total de la ecuación de la violencia con la que se ejercen los delitos. Tenemos que estar muy unidos los uruguayos en este rol. Ya está apareciendo el nombre del posible candidato al Ministerio del Interior. No me corresponde por el momento confirmar la noticia, pero el nombre que está circulando nos da una enorme garantía porque se trata de gente que está absolutamente probada en el territorio. El futuro del gobierno y del éxito de la seguridad pública está sin duda en poder lograr el control legal del territorio nacional en todos sus espacios. En una palabra, una policía va a tener que actuar en forma no solo reactiva a consecuencia del delito que se comete, sino con un aparato de inteligencia muy sólido que permita la anticipación y la predisposición a la acción que requiere la fuerza pública para evitar la expansión del delito. No hay duda que ya estas operaciones como este secuestro, según se informa,
fue realizado por un grupo de personas, que dice que eran 5 personas por lo visto. Estamos hablando de personas concertadas para cometer delitos complejísimos. No estamos hablando de un pequeño, grupo de personas que toma una decisión, una pequeña célula de unidad. Estamos hablando de que en el operativo por lo menos habían 5 delincuentes actuando. Creo que estos son los grandes alertas porque termina naturalizándose este tipo de procesos. No conocemos las características de ese asunto. He visto que en muchos de los casos referidos a los homicidios, como este que hemos visto, ejecuciones en las últimas horas, normalmente la información termina explicando que el fallecido era una persona que tenía antecedentes penales. Y eso deja una sensación, habitualmente, aquí en todas partes, como que se trata de un tema que nos es casi ajeno, porque es de otro mundo, que es el mundo del delito y los delincuentes. Yo les invito a reflexionar que cuando pasan esas cosas, uno no puede solo pensar en que es un tema en un grupo humano que se dedica al delito y se está ejecutando entre ellos, que es terrible, sino que además resulta claro que hay gente, porque alguien le ordene, que es capaz de quitarle la vida a otro. Y hoy lo hace por un tema de conflictos entre el delito organizado y los grupos organizados, y mañana, como ha pasado en otros países, y lo hemos visto, Colombia es el ejemplo clásico, pero lo hemos visto en varios países de Centroamérica cumpliendo las funciones que cumplíamos para OEA y Naciones Unidas, donde efectivamente esa misma gente, esos sicarios, terminan siendo contratados para ejecutar a personas por temas que no tienen nada que ver con el delito, sino que van desde las venganzas personales hasta problemas de tipo económico. En una palabra, tenemos que poner un cerco muy rápidamente a todo eso y comienza poniéndolo en el territorio. Por supuesto que, como bien dice Yamandú, duros con el delito y muy duros con las causas. Tenemos un problema muy serio que resolver, tenemos gente muy joven que ha perdido totalmente el norte, tenemos las cárceles llenas de gente que sale no solo sin formación, sino mucho peor de lo que entró, con adicciones, miles de personas viviendo en la calle bajo las reglas de la cárcel donde estuvieron hasta hace poco tiempo. En definitiva, este tema de seguridad que tanto hemos hablado a lo largo de los años, sin duda tiene ahora el enorme componente de una consolidación de consumo de sustancias que terminan absolutamente alterando el concepto de la violencia que uno puede llegar a esperar, lo que yo he llamado siempre la ruptura de la ecuación de la violencia esperada. Derivé en este tema justamente porque las noticias de las últimas horas preocupan enormemente, y para un gobierno que se instala con la sensibilidad de Yamandú, sin duda que se torna en un tema de altísima prioridad. Ahora corresponde que se esté en este trabajo de preparación de la transición. Yamandú ya está en contacto con el presidente de la República actual, en contacto con los líderes políticos que corresponden en el país, dentro de lo que es la estructura del Frente Amplio, y están produciéndose algunos hechos políticos muy importantes que, ya teniendo la mayoría de la Cámara de Senadores, llevan a indicar que en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados, donde faltan 2 votos para poder tener la mayoría, es muy factible que se logren, por una razón muy simple. Primero, porque hay gente que realmente se preocupa por los temas que realmente le importan al país, y más allá de estar alineado en una votación, está dispuesta a votar lo que considera necesario. Pero además, los diputados de los departamentos del interior, que dependen muchísimo esos departamentos de lo que el gobierno central pueda proveer, de acuerdo a la ley, para asistirlos en su actividad y en sus obras, etcétera. Bueno, esos diputados van a tener que también lograr en la ley de presupuesto las porciones de recursos necesarios para poder mostrar en su departamento logros que sean significativos. En una palabra, también las ecuaciones políticas de cada grupo según la elección va a generar, como aparentemente está pasando con algunos grupos que eran de la coalición, en una palabra va a haber una alternativa de que la votación, cuando llegue la hora de la hora, se pueda lograr, ya sea por llegar
a los votos que hace falta para pasar la mitad de los votos, o porque algunos se retiran de sala y hacen número. Queridos amigos, el tiempo vuela cuando hablamos, pero quiero dejarles un muy fuerte abrazo desde esta emoción sostenida de un resultado electoral que ha dejado realmente sorprendido al país y gratamente sorprendido a todos nosotros en esta patriada que ha sido parte fundamental de su gestación. Será hasta el próximo lunes. De todas partes vienen los orientales. Lunes y miércoles a las 11:15. Habla La Patriada por Oriental. La Patriada con Yamandú presidente. Lista 1828.